Realizar facturación total con la transacción BF01. Para realizar la facturación total o cierre total de un pedido de anticipo, vamos a la ruta en el menú SAP, logística, comercial, ventas, pedido. Y aquí damos doble clic en la transacción BA02 para modificar los pedidos. Ahora en este campo digitamos el pedido de anticipo que deseamos. Damos Enter y nos aparece una ventana donde nos dice que tenemos documentos subsiguientes a este pedido. Damos Enter para continuar y vamos a verificar en el icono de flujo de documentos en qué estatus está. Aquí nos dice que este pedido de anticipo ya ha tenido una factura de anticipo porque empieza con 4. Ha tenido también una entrega de salida que es la que el almacén usa para realizar el surtido. Y además también podemos ver que la orden de transporte ya ha sido concluida. Esto quiere decir que el almacén ya ha realizado la entrega o el picking. Ya hizo el picking el almacén y va a hacer la entrega del material al cliente. Por lo tanto, ya podemos hacer nuestra factura de cierre, porque ya se va a entregar el material al cliente. Para hacer la facturación total, vamos a regresar. Damos doble clic en la posición. Después vamos a la pestaña de plan de facturación. Y aquí nos aparece una línea con la cual se hizo la factura de anticipo. Vamos a hacer una segunda línea para generar la factura total, ya que se le va a realizar la entrega del material al cliente. Indicamos la fecha de factura. En la siguiente columna escogeré factura de cierre. Damos Enter y en porcentaje indicaré que es el 100% y damos Enter. Este 100% es porque se realizará la entrega del material. Como pueden ver, la anterior facturación tenía este pedido que fue nada más de anticipo, pero no se había entregado la mercancía. En esta factura de cierre colocamos 100% porque, como indiqué anteriormente, haremos la entrega del material. Le quitamos el bloqueo que trae por default, ya que sí queremos hacer la factura. En la columna de regla de facturación dejaré el 1, facturación parcial porcentual, porque ya no deseamos hacer de anticipo. Y en clase de documento de factura indicaré la ZF2 para factura de anticipo, teniendo en cuenta que ya es la del cierre con la que se está facturando el 100%. Damos Enter para confirmar, regresamos y damos clic en grabar, teniendo en cuenta que el pedido ya tiene la segunda parte en la facturación para que se genere la factura de cierre. Entonces salvo. Y como pueden ver, en la parte inferior izquierda el pedido ya ha sido grabado, ya con la segunda posición que agregué para hacerle la factura total. Ahora regresamos y buscamos la carpeta de facturación en la ruta del menú SAP en logística, comercial, facturación, factura y damos doble clic en la transacción BF01 para crear la factura. Como es un pedido de anticipo, voy a facturar a partir del periodo, por lo tanto digitamos el número de pedido que deseamos. En este caso es el 386. Damos Enter para confirmar, verificamos que no nos aparezca ningún mensaje de error en la parte inferior izquierda y también es importante confirmar en la parte superior izquierda que vamos a crear una factura de anticipo ZF02 por el total que habíamos indicado anteriormente. Damos clic en el icono de grabar y como pueden ver en la parte inferior izquierda
se indica que el documento se ha grabado y sería el documento de la factura. Eso sería todo por ahora. Esperamos que les haya servido mucho esta información. Si es así, no olviden suscribirse para ver más contenido. Hasta la próxima.